Bueno, vamos a empezar con el panel de reaseguros, con su presentación, y luego vamos a continuar con otro reasegurador, que es Marcos Salum, de Swiss Re, y luego tenemos a tres brokers, prestigiosos brokers en el mercado. Lo tenemos a Special Division, lo tenemos a Aon y tenemos a Lopton, con tres personalidades muy conocidas. Luego te vamos a enfocar para que estés presente en todo el panel, puedas ver también lo que dicen los demás. Bueno, ok, puedes comenzar cuando quieras. Voy a tratar de compartir mi presentación. Si es que avísenme por favor si es que la pueden ver, cuando la pueden ver. ¿Cómo no? Yo le confirmo. Debería estar ahora. Perfectamente, sí, está saliendo perfectamente. Bueno, pues nada. Me dijeron que tenía como unos 15 minutos, así que les cuento un poquito de la visión de Lloyds y los cambios que han habido recientemente en lo que nos hemos estado enfocando en los últimos años y lo que vemos hacia el futuro. Solamente tengo 3 o 4 diapositivas, si no me equivoco. Creo que lo primero que quisiera hacer es tomarme 2 minutos explicando algo que creo que vale la pena que se comente o se explique un poquito. Y es por qué es el mercado Lloyds tan especial y tan específico. Y creo que lo que tenemos que entender es que los diferentes participantes dentro del mercado de Lloyds vienen formados de diferentes formas, y la estructura de Lloyds, que es una estructura tan compleja, tiene muchísimos beneficios, sobre todo en cuanto a lo que llaman el credit rating, a la calificación crediticia de los diferentes de las diferentes agencias de calificación de riesgos. Entonces, el mercado de Lloyds funciona de la siguiente manera. Lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Tenemos el capital que ingresa en la diapositiva que ustedes pueden ver ahora, que está al lado derecho. Tenemos tanto capital privado, que son personas, tenemos capital de bolsa, que son los private equity funds o hedge funds, y tenemos lo que llamamos capital institucional, que es en este momento la gran mayoría del capital dentro de Lloyds, que tiene que ver con compañías como AXA, AIG, Chubb, Hiscox y todos ellos. Todos ellos trabajan dentro de Lloyds. Proveen capital y generan sindicatos. Los sindicatos son asociaciones que puede ser de un miembro o puede ser de miles de miembros, ¿no? Si sobre todo son capitales privados, son muchísimos los miembros dentro de un sindicato. ¿Y por qué es esto importante? Porque estos sindicatos tienen una duración anual. Se pueden renovar todos los años, pero cada año de suscripción tiene su propia rentabilidad. Y esto hace que lo que maneja, o quienes manejan el negocio de la suscripción, el negocio del aseguramiento, sean estas agencias gestoras que están trabajando dentro del mercado. Son 50 y también están alineadas, muchas de ellas trabajan, Hiscox tiene una, algo de AIG es otra, y así sucesivamente. Pero hay algunas agencias de suscripción que manejan varios sindicatos. El tema es que lo importante es la forma en que estos sindicatos contribuyen el capital, y se contribuyen en 3 eslabones: el capital inicial, el capital de los miembros, el capital de la suscripción, es decir, aquello que se suscribe que no se retorna a los sindicatos hasta después de 3 años del cierre contable, y eso se va acumulando y genera un fondo importante. Y por último, el capital central. El primero y el segundo que he mencionado son capitales identificados plenamente para cada miembro o sindicato. Y el tercero es un capital que pertenece a la corporación, y es la corporación quien decide cuándo se tiene que utilizar. Y es por eso que la corporación
tiene tanta influencia en lo que se hace o no se puede hacer dentro de los planes de negocio de los sindicatos. Y en los canales de distribución, en el flujo de negocio, al lado izquierdo, canales de distribución, tenemos los brokers, que contribuyen alrededor del 60% del negocio del mercado, y las compañías de servicios o cover holders, que son los que normalmente se conocen como suscriptores facultados o MGAs en Estados Unidos, que son alrededor del 40% del negocio de los. Las compañías de servicios son lo mismo, MGAs o cover holders, pero son propiedad de una agencia gestora, de una ayuda. Lo interesante de esta estructura es, como les decía, los sindicatos proporcionan capital y ese capital queda atrapado por 3 años hasta después de que se ha cerrado cada año contable, y esto ayuda a que se mantenga un mismo nivel de riesgo para el mercado. Y como les decía, además, lo que permite esto es que el mercado, la corporación, mejor dicho, tenga injerencia en lo que son los planes de negocio. Entonces, cuando uno entiende esto, entiende cómo es que trabaja la corporación y podemos pasar a explicar cuáles han sido las prioridades de la corporación en los últimos años, desde ya algunos años atrás. Lo primero, y que ustedes seguramente han notado y se ha notado en todo el mercado, es el desempeño. Fue clave para desde ya hace 5 años el cambio o el incremento de las tasas. Y esto tiene que ver con una presión que se realiza desde Lloyds hacia todos los sindicatos para preparar los cambios de tasas. ¿Qué es lo que sucede? En cualquier empresa, en mi empresa anterior, yo trabajaba para la Zurich antes, las decisiones de cambio de tasas son tomadas por el gerente general, el gerente financiero, quizás el gerente del área que se está revisando, y punto, se dedican en una reunión pequeña, ellos toman una decisión y se transfiere la decisión se transfiere a los brokers y a los canales de distribución. En el mercado de Lloyds esto es distinto, se hace a través de cartas enviadas desde la corporación hacia las docenas de sindicatos que existen dentro del mercado. Y entonces se genera una presión en el intercambio que se hace muy pública. Esto no se hace a puerta cerrada, esto se tiene que hacer a nivel de comunicación externa, y por lo tanto genera cambios no solo en el mercado de Lloyds, sino también inmediatamente. Esto es noticia para el resto de los aseguradores y reaseguradores internacionales, y todos comienzan a decir, bueno, si Lloyds está cambiando las tasas, vamos a tener que de alguna forma ajustar nuestras tasas también. Eso es muy importante entenderlo para que comprendan cuando les muestre las cifras a las que se ha llegado de los cambios de Lloyds. Esas cifras no son solamente cambios en Lloyds, sino que es un cambio de todo el mercado, y se convierte en un mercado, como le dicen, un mercado duro. Las otras 3 cosas, la digitalización es en la que estamos invirtiendo más actualmente, y les explicaré un poco más a detalle qué es lo que está sucediendo, pero que, como se podrán imaginar, se vivió un cambio radical con la pandemia, ¿no? Para todos, y en muchas industrias el cambio de la pandemia o los efectos de la pandemia fueron devastadores. Para Lloyds yo creo que fue casi hasta positivo, y les cuento simplemente un ejemplo. En cuanto a la plataforma que estaba ya funcionando desde hace 3 o 4 años, que se llama PPL, es una plataforma de colocación digital de negocios para Lloyds, se había llegado antes de la pandemia, a febrero del 2020, a un nivel de adopción del 50%. El 50% del negocio de Lloyds se colocaba en esta plataforma. En febrero del 2020 se estimaba que para finales de este año, el 2022, es decir, 2 años después, casi 3, perdón, para finales del 2021, que era 2 años después,
se estimaba que se iba a llegar a 80% de utilización de la plataforma. Sin embargo, llegó la pandemia y 2 semanas después de la publicación se llegó a utilización de la plataforma del 90 y tantos %. Porque no había otra forma de proponer eso, no había forma de visitar, de moverse, todo estaba cerrado. Entonces, la digitalización, la plataforma existía y tuvo que ser utilizada, y eso es crítico. Crítico porque genera un nivel de utilización que fue indispensable para conseguir el feedback que hace falta para mejorar la plataforma. Quiero ponerles un ejemplo que me gusta mucho utilizar, que utilizó el chairman de Lloyds en algún momento. Imagínense ustedes lo que era el teléfono celular que vieron por primera vez en su vida, no sé, yo lo vi hace probablemente 20 y tantos años. Y era un ladrillo que tenía una antena dura, ¿no? Que se lo ponían en la oreja y ya, con suerte se podía utilizar como teléfono, si es que había buena recepción. Y la verdad es que el día de hoy tenemos todos probablemente en el bolsillo un celular que nos salva la vida, que hace de todo. Y eso es un poco un cambio tecnológico al oeste, o sea, a una velocidad impresionante. Y eso es lo que estamos tratando de aplicar a la plataforma de digitalización de Lloyds. Estamos con una plataforma que ya funciona, que ya es como el teléfono antiguo, pero tenemos que cambiarla y mejorarla, y estamos cambiando partes de ella, y ahora les explicaré cuáles son esas partes para lograr que sea poco a poco cada vez más una plataforma muy útil para todo el mercado. En cuanto al propósito, aquí explicamos un poco lo que estamos tratando de hacer, pero compartir riesgo es lo que hacemos, y eso es lo que tenemos que hacer, y lo hacemos, como dice, nuestro propósito es compartir riesgos para crear un mundo más valiente, ¿no? Y esto es, de alguna forma, algo que se refleja en lo que estamos viendo en temas de conseguir que nuestras emisiones se conviertan en cero, que tengamos sostenibilidad para el clima, que tengamos nuestros compromisos alineados con lo que nos ha pedido que se haga el príncipe Carlos, y además tenemos una plataforma que se llama FutureSet, que es la plataforma de investigación global. Todo esto tiene que ver con el propósito de Lloyds de generar un mundo, crear un mundo, compartir riesgo para crear un mundo más valiente. Y por último, en el tema de cultura, solamente lo voy a mencionar lo que está aquí, pero hay mucho que estamos haciendo. Ha cambiado mucho el mercado en los años, y seguimos presionando para el cambio, para que haya más inclusión, para que sea un mercado en el cual se pueda compartir el trabajo con todos, con todas las razas, con todos los géneros, sin ninguna molestia para nadie. Porque eso al final lo que logra es que se pueda conseguir mejor nivel de inputs, mejor gente, mejores equipos, y eso es fundamental para el desarrollo de la industria. Y seguramente estará la pregunta de qué va a suceder con el edificio de Lloyds, que estamos planteando renovar en algún momento el contrato, y sin embargo está toda la visión de cómo se puede utilizar algo cuando no hay tanta gente en presencial como antes. Pero lo cierto es que sí que queremos que haya un regreso a la negociación presencial, sin dejar que nos vamos a beneficiar de la negociación digital. Entonces, simplemente quiero ampliar un poquito el tema del desempeño, de la digitalización y el propósito. Entonces, en el desempeño, les muestro algunos datos que son interesantes. Los cambios en los niveles de prima del 2018 al 2021 son impresionantes. En esos cambios de 35,5 a 39,2 billones o miles de millones de libras esterlinas, hay un cambio del 27,1% de incremento de las tasas.
es un cambio impresionante, o sea, casi un 30% de cambio en solamente 3 años a todo nivel, toda la economía, ¿no? Tenemos además lo que se reduce con las primas de aquellos negocios que ya no son atractivos para nosotros o a los que no se les puede subir el precio, la prima, y entonces se pierde el 15%, y eso da un total del 10,4% de cambio, cual es un cambio importantísimo. En el ratio combinado, una cosa muy parecida, hay una mejora de 11% en el cambio en el ratio combinado. En el Central Solvency Coverage, el ratio de solvencia del mercado sube en 139% desde 249 a 388, y el Attritional Loss Ratio cambia también muchísimo, en 8,7% en esos 3 años. Así que son cambios muy importantes que tienen que ver con este empuje que genera Lloyds para lograr un mercado, como les explicaba, un mercado duro, que no es solo Lloyds que lo logra, sino que es Lloyds impulsando al mercado entero de seguros y reaseguros del mundo. En cuanto a la digitalización, creo que lo que sí les quisiera mencionar es, como les decía, imagínense cambiar de un teléfono ladrillo a un teléfono moderno. Estamos tratando de lograr que las cosas sean mejor, más rápido, y que todo sea más eficiente y por lo tanto más económico. Y en lo que nos estamos enfocando en este momento es en lograr que se pueda mejorar sobre todo el tema de la colocación de negocios en el open market, la colocación de negocios a través de overholders, el tema de siniestros, del manejo de siniestros, y para esto una estadística pequeña pero que es importante: alrededor del 60% de los reclamos en Lloyds son reclamos de menos de 3.000 pounds. 60% de los reclamos son de menos de 3.000 pounds, lo cual significa que hay cientos y miles de reclamos muy pequeños que casi el procesarlos cuesta más que pagarlos. Y entonces estamos tomando acciones para que los reclamos sean procesados de una manera mucho más eficiente y incluso de manera automática, ¿no? sin necesidad de intervención humana. Y por último, en lo que también estamos invirtiendo, además de las plataformas de colocaciones del mercado abierto y de los cover holders, y el cambio de la plataforma, la mejora de las colocaciones de las plataformas de siniestros. Lo otro en lo que estamos enfocándonos es en el manejo de la data. El manejo de la data sea más eficiente y más que la data no sea cambiada, no pueda ser cambiada desde el inicio hasta el final, la renovación, hasta los siniestros, que toda la data se mantenga inalterable. Eso para nosotros es muy importante porque genera muchos ahorros en el proceso del negocio. Y la última diapositiva que les quisiera mostrar es esta, con la que cierro, y es simplemente lo que les decía: compartir el riesgo para crear un mundo más valiente es nuestro propósito, es a lo que estamos apuntando y es lo que nos lleva a ver el futuro con mucho optimismo. Tenemos una penetración muy baja en el seguro en Latinoamérica y vemos que hacia adelante creemos que la penetración en Latinoamérica tiene que incrementarse, y hay muchas razones para eso, sobre todo el desarrollo de los mercados. Pero lo que también es importante entender es que de alguna forma los cambios que hemos venido viendo, tanto y las cosas que han estado pasando, como la pandemia, la inflación, la invasión en Ucrania, la guerra en Ucrania, todos estos cambios generan de alguna forma presiones que creemos van a seguir alentando o empujando a los mismos temas que hemos venido presionando en los últimos años. Es decir, el mercado
mercado duro, por más que vemos un cambio ya en las tasas de interés, en las tasas de interés en Estados Unidos y en Europa, la inflación y los otros factores externos creemos van a seguir impulsando un cambio en las tasas hacia adelante, porque si no, no se va a poder mantener un mercado saludable y de negocios que permita el desarrollo de toda la industria. Yo creo que justo estoy alrededor de los 15 minutos, así que si es que, Pedro, dime si es que necesitan que responda alguna pregunta o si es que me quedo aquí esperando para que los otros presentadores continúen con su presentación. Muchas gracias, Daniel. Quédate ahí en línea porque vas a poder presenciar todo el panel, ¿no? Esa es la idea, que te quedes ahí y eventualmente, por si luego hay una pregunta específica para ti. Bueno, ahora vamos a continuar. Te quedas ahí en línea. Bueno, Gracias, aquí me quedo. Gracias por tu participación. Vamos a hacer un aplauso Un agradecimiento y un aplauso de distancia para Daniel Revilla, Regional Head Latinoamerican and Caribbean de Lloyds, quien ha participado en este seminario vía online y ahora presencialmente Marto Salón, Senior Client Manager, Market Underwriter de Swiss Re. Bienvenido. Bueno, ahora sí. Bueno, empiezo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer a Pedro por la invitación, agradecer también a todos por la participación, por la presencia. También felicitarle a Pedro por el aniversario de la revista y claro, por estar acá por primera vez hablando con ustedes. Como pueden ver, yo soy brasileño, entonces estaré acá representando a Swiss Re. Trabajo en el equipo comercial en la oficina de São Paulo. Ya son casi 13 años en Swiss Re, trabajando siempre en el mundo de reaseguro de vida, salud, pensiones, y un súper gusto estar acá con ustedes hoy. Lo que pensé, lo que planifié para hoy en esta mesa redonda es traer un poco una mirada de la trayectoria de cómo fueron estos 2 años del impacto de COVID en nuestra industria de seguros de vida y salud. Entonces, traer un poco de la percepción de uno como reasegurador, de los impactos, de los problemas, pero también de las oportunidades que han sido creadas junto con toda esta problemática que vivimos en los 2 últimos años. Así que dividí mi presentación en tres etapas, comentando un poco cómo fue el principio de la pandemia, el susto que fue, cómo fue la adaptación, después el durante, cómo fueron las implicaciones después de la segunda ola que vino muy pesada, y después cómo estamos hoy en los días actuales respecto a tendencias y respecto a nuevos productos. Muy bien, el inicio entonces, cuando miramos atrás, todos sabemos, marzo de 2020 fue súper pesado y la noticia que llegó, yo el día que declararon pandemia estaba de hecho en Santiago de Chile, en reuniones con clientes allá, y bueno, se hablaba de la pandemia, pero nadie esperaba que viviríamos lo que vivimos, ¿no? Entonces nos reunimos, tanto que el tema de la pandemia no era el principal tema de la agenda, preguntábamos sobre el tema de trabajo remoto, estas cosas, y me acuerdo había una compañía que dijo, no, acá nunca trabajamos remoto, ¿no? Y bueno, 2 semanas después estaban todos en la casa, así que una super adaptación, y como ya han dicho hoy en la mañana, el mercado de seguros, el mercado de seguros reaccionó muy bien,
de forma resiliente y de forma muy ágil a adaptar sus procesos. Así que fue un impulso a la transformación digital que ya venía siendo discutida. Yo me acuerdo en muchas reuniones con aseguradores, brokers, de hablar de la transformación digital, y sabemos que sin duda la pandemia impulsionó eso, sea como sea a través de las insurtechs, sea a través de las aseguradoras asociando con otras compañías, sea creando una nueva división de, por ejemplo, la parte de digitalización, y así fue al principio. Después al principio había mucha incertidumbre sobre cómo sería, y me acuerdo de recibir muchas preguntas, muchas compañías, sobre todo compañías locales, de cómo era. Y me preguntaban, Marcos, pero ¿qué debo esperar de la pandemia? Entonces ahí un papel fundamental fue de aprovechar esta participación global que tenemos como un grupo de SwissBeat y tratar de traer informaciones de los otros mercados o las que venían antes primero en Europa o en otros países y poder proveer la mejor ayuda posible a las compañías. Después, un tema muy importante que viene del mundo del seguro de vida y sobre todo reaseguro era el tema de la exclusión de epidemias y pandemias en las pólizas. Entonces, como bien saben, las condiciones generales de muchos países excluían las pandemias y las epidemias. Entonces, como incluso fue comentado hoy por Sensei, por ejemplo, en Brasil, hubo una gran discusión de la industria sobre cubrir o no cubrir, y de forma muy resiliente, muy positiva, se decidió por cubrir, y el mercado reasegurador, también en estos mercados de Latinoamérica, optó por seguir y acompañar. Así que un gran éxito de estar y mostrar la credibilidad de esta industria y el papel social con todo lo que ocasionó la pandemia, sobre todo porque estamos hablando de vidas, ¿no? Vida, salud, entonces es un riesgo bastante linkeado, ¿no?, con todo lo que vivimos. Estructura de reaseguro, se convencionó que estos reaseguradores que cubrían el tema de la pandemia, o sea, abrían mano de esta exclusión, cubrían los contratos automáticos. ¿Okay? Entonces, estarían cubriendo los contratos proporcionales, no proporcionales, siempre y cuando fueran automáticos, los no proporcionales de catástrofe, no, o bien coberturas standalone exclusivas de COVID. Ahí sí hubo un poco más de discusión, había un poco de restricción por el tema natural, de que era un tema súper incierto, entonces muy difícil, también como fue comentado hoy por la mañana, cómo mensurar, cómo cuantificar el riesgo. Y por último, las implicaciones en suscripción. Todos sabemos que el riesgo de vida implica muchas veces en suscripción, documentos médicos, el tema a veces dependiendo de la suma, que vayas hasta un doctor y te hagas el examen médico para que te valides la respuesta que preparaste en una declaración de salud. Entonces, mucha adaptación de las aseguradoras, porque en muchos mercados no podíamos ni circular, había mucha restricción de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo era ir a un laboratorio, hacer una prueba de sangre, un hemograma? Imposible. Entonces, el mercado reasegurador y nosotros, SwissBeat, tratamos de flexibilizar las reglas temporalmente justamente para que se pudiera mantener el proceso de aceptación. Se adoptó el cuestionario COVID, que muchas compañías conocen, y principalmente cuando hablamos de facultativos, porque implica saber a dónde la persona estuvo, si pasó, si tuvo COVID, si estuvo en una unidad de internación intensiva. Después, adaptamos nuestro manual de suscripción LifeGuide. Fuimos la primera reaseguradora a poner una página exclusiva orientando a la tarificación de casos COVID o de forma a que se apoyara el mercado con la cotización del tema del COVID. No sé qué pasó acá, ahora sí volvemos. Un poquito fuera del cuadro, pero bien. Preocupaciones con límites, edades, capitales, hubo una rebaja un poco de capacidad, sobre todo como hablábamos de edades más elevadas, mucha solicitud de compañías, porque el mercado venía en una ascensión de los límites de edad de las pólizas, ¿no? Sabemos de la longevidad, entonces se hablaba mucho antes de la pandemia, pero después se frenó de una cierta forma por esta incertidumbre y principalmente porque al principio de la pandemia las edades más viejas eran las más impactadas. Y claro, se hablaba de la validez de las pruebas médicas, porque se flexibilizaban los requisitos, pero ¿de qué forma? Muchas veces se hablaba, mira, si no podés ir a un centro médico a realizar tal examen,
por lo menos utilicemos algún examen de, no sé, 6 meses, 12 meses. Entonces se adaptó el proceso para que se pudiera viabilizar la continuidad de la aceptación de las aseguradoras. Muy bien, después, vamos a bajar. En esta segunda etapa yo hablo un poco del durante, y hay un consenso en el mercado, y que también hablamos acá algunas veces, que es el aumento de la conciencia del consumidor sobre los riesgos de seguro. Y eso es algo común entre todos, porque casi todos acá percibimos el efecto de la pandemia. Tuvimos vecinos, familiares, tuvimos parientes que sufrieron con la pandemia, sea como sea, fallecidos, el tema de salud, el tema de desempleo. Entonces el riesgo quedó más evidente, y eso sí abrió una ventana de oportunidad para que se pudiera ofrecer mejor y convencer a las personas, sobre todo en mercados que no tienen tanta cultura de seguros de vida como son muchos de nuestros mercados. Después, los siniestros COVID. Cuando hablábamos de la segunda ola, ¿no?, del COVID, ya vimos el impacto, ¿no? Mucho hablamos de los números, pero ¿cómo impactaba eso en las renovaciones de reaseguro? Me acuerdo de las renovaciones de 1 de julio, algunas acá en Argentina, otras en Brasil, Chile, mucha discusión, porque las compañías fueron muy impactadas, y muchas veces eso se reflejaba en los contratos. Si bien el gran impacto estuvo por debajo de las retenciones, hubo sí también un impacto en la parte cedida. Vimos en la gráfica que de una de las presentaciones anteriores que el nivel de cesión de Brasil es bajo, entonces estuvo muy concentrado en la parte retenida, pero aún así mucha discusión. Y me acuerdo cuando recién había terminado la segunda ola o bajaban los casos, muchas de las renovaciones escuchábamos: pero mira, che, ya terminó la pandemia, entonces ¿por qué subís el precio? Entonces discusiones alrededor de eso, y nosotros siempre hablando de lo que decíamos de un loading, de un recargo, por esta incertidumbre que estaba y que no sabíamos a dónde llegaría. Las reglas, discusiones sobre nuevos productos. Cuando hablábamos durante la pandemia, me acuerdo, por ejemplo, un pedido de un producto de hospitalización, y nuestro head de suscripción me decía: pero mira, ¿cómo vas a suscribir un nuevo producto de renta por internación si en muchos países la gente no puede ni siquiera ir a un hospital? Entonces es casi como que no podés cumplir con algo que está prometiendo esencialmente con el producto. Entonces hubo también una cierta restricción y disminución en todo lo que es nuevos productos relacionados a salud, por esta preocupación natural del problema que vivíamos. Se consolidaron las reglas de suscripción, un poco más estandarizados los procesos que adaptamos más al principio. Cuando llegaban casos facultativos de vida grupo, sobre todo, nosotros nos preguntábamos: pero mira, analicemos la distribución etaria, analicemos casos de traspaso con eventualmente alguna inclusión de cobertura, de forma a evitar también algún tipo de antiselección. Después, en el mercado observábamos la aplicación de carencia en Brasil, entonces también algo nuevo, carencia por COVID, de 30 a 90 días, también de forma a minimizar el impacto y disminuir la antiselección. Hubo compañías que aplicaban ajustes si la persona tenía vacunación. Entonces hubo una compañía que te daba un descuento si tenías la primera dosis, después te daba un otro descuento mayor si tenías las 2 dosis. Entonces otras compañías se preguntaban: pero mira, eso podemos hacer, no podemos, el cuánto invasivo es preguntar. Y entonces había temas muy sensibles de discusión respecto a cómo reaccionar con estos temas del COVID. Y claro, al final de esta segunda fase, la transformación digital ya se mostraba las caras, y algo que vimos mucho es el tema de la suscripción automática. Dentro de la cadena de valor, ¿no?, hablando de la suscripción, se habla mucho de la parte comercial, marketing y las plataformas digitales, pero algo que Swiss Re habla y trae al mercado como una propuesta de valor es la suscripción automática. Dentro de esta cadena, automatizar parte del proceso y ayudar a la vida de los suscriptores a que puedan suscribir y concentrarse en la parte de los riesgos más altos, de los riesgos recargados, de los riesgos subestándar, y dejar a que la gran parte de los riesgos estén aceptados más fácilmente,
ayudando así también al productor que pueda concentrarse en la venta del producto y no quedar así manoseando documentación médica, potencializar la suscripción sin la necesidad de tanta información médica. Y bueno, para cerrar, cómo está hoy o cómo miramos hoy las tendencias y cómo el mercado de vida y reaseguro de vida se reacomodó. Ya hablamos de la endemia, ¿no? Podemos ver el resultado de las vacunas, el nivel de letalidad que se baja, pero todavía el grupo siempre nos deja ahí con esta incertidumbre a que seamos cautelosos con el pricing y el precio de las coberturas, porque sabemos que estos efectos son muy pesados y uno nunca sabe lo que esperar, ¿no? El proceso de vacunación sí fue un nexo súper bueno, pero siempre hay ahí la recomendación que seamos bastante cautos con eso. Después el cambio de comportamiento del consumidor, que se consolida como que lo que hablamos, el digital, la jornada del cliente. Muchas reuniones que participé, que hablamos de producto o de sistemas, venía el tema de la jornada del cliente, los seguros emitidos con 3 clics o los seguros emitidos de una forma más simple en donde hago un refraseo de las preguntas de la DPS para este nuevo consumidor que viene acostumbrado a las aplicaciones desde el Uber hasta todos y que son muy fáciles, muy ágiles. Entonces también el reaseguro tuvo que adaptarse justamente en esta dirección. Después el tema del COVID largo, el long COVID, que es básicamente las implicaciones después de que la persona tuvo el COVID, ¿no? Y cómo estas implicaciones en salud van a impactar el mercado de vida y no sé, muchos puntos de interrogación todavía sobre si yo tuve el COVID y depende de la intensidad de la severidad del COVID que tuve, o casos asintomáticos también pueden desarrollar algún tipo de enfermedad o condición médica más al futuro, mucha duda ahí. Las comorbilidades, la correlación entre enfermedades que muchas veces cuando son analizadas en un papel de una DPS pueden que tengan que ver de pronto con una persona que tuvo la enfermedad de COVID. Entonces nuestro equipo médico está muy enfocado analizando el tema de las implicaciones del long COVID, sobre todo en lo que son las coberturas de salud e invalidez. Otro tema es la salud mental, también que está muy claro para todos sobre el impacto. Swift está muy enfocada a desarrollar soluciones. De hecho, ya hay una sociedad con una aplicación en Estados Unidos que se llama WISA, que justamente apoyando a los asegurados en la gestión y capacitación para temas de problemas mentales. Entonces, eso es súper bueno. Hay números que son sorprendentes, 15 billones de dólares por año de siniestros anuales, siniestros mundiales relacionados a temas de salud mental. Entonces es sí un problema real y que tenemos que estar atentos y buscando soluciones como industria. El tema bienestar, wellness, ¿no? Que es básicamente analizar factores de bienestar también dentro de la suscripción, una tendencia bastante importante que Reaseguro viene y trae. Nosotros cuando analizamos seguros de vida siempre nos apoyamos en los datos clínicos, ¿no? Mi índice de masa corporal, cómo estoy con tal examen y todo, pero ahora se habla en anexar informaciones de mi bienestar. Por ejemplo, yo y Ezequiel podemos tener la misma DPS limpia, sin ninguna información, pero yo duermo menos, yo me alimento mal, yo salgo mucho en la noche, entonces mi perfil por mi hábito de vida es muy distinto, entonces por ende yo debería tener una perspectiva distinta, ¿no? Respecto de la mortalidad. Entonces los factores de vida, como llamamos de Big Six, nutrición, alimentación, dormir, hábitos, vicios y todo, tienen que estar considerados y vienen ahí. Y por último, y para cerrar mi parte, sería el tema de ESG y productos inclusivos, ¿no? Todo el tema de sustentabilidad y productos inclusivos para poblaciones vulnerables, para poblaciones no atendidas. Swissbill está así muy enfocada en el desarrollo de productos que llamamos AAA, Affordable, Accessible y Adaptable, en el sentido de que sean productos que sean affordable, que las personas puedan pagar, accesibles a poblaciones que no están hoy accesibles, y adaptables en el sentido de que sean adaptables a las reales necesidades de las poblaciones que hoy no están con cobertura.
De hecho, recientemente tuvimos el nombramiento de Melissa Leitner de Swiss Re, que es nuestra nueva Head de Sustentabilidad aplicada a vida. O sea, hay mucho movimiento de mercado para que eso se incorpore en el día a día de las compañías y que busquemos soluciones a todo tipo de público, sobre todo los menos ofertados. Bueno, con eso termino acá mi presentación y continuaré acá en la mesa redonda. Muchas gracias. Ha sido la presentación de Marco Salum, Senior Client Manager de Swiss Re. No, sí. Una respuesta que han liberado. ¿Cómo vislumbras el futuro ahora como consecuencia del COVID? ¿Qué pensás que va a ocurrir con las primas de vida, salud y también de pensión, retiro, ¿no? ¿Cómo ves el futuro? ¿Va a crecer la relación de primas de vida con respecto a la relación de primas patrimoniales? ¿Se puede cambiar esa proporción? ¿Cómo lo vislumbras eso? Bueno, predecir el futuro es siempre difícil, sobre todo, bueno, post pandemia, ¿no? Pero podemos ver y vimos por la mañana un poco los indicadores. Si yo hablo, por ejemplo, de mi país, Brasil, esperamos para este año un crecimiento real y un crecimiento nominal ya casi 20%, entonces esa es una prueba de la recuperación del segmento de vida. También siempre se compara mucho con el segmento de automotores, ¿no? Y desde 2017 en Brasil la facturación de prima en el segmento de vida ha superado, también de una forma a mostrar que empieza a crecer la penetración del seguro de vida. Y ahora, post pandemia, se espera que sí, que las compañías se restabilicen, que puedan volver el tema de la conciencia de los consumidores respecto a este riesgo, ¿no? Realmente hace con que las personas por lo menos se preocupen. Y ahora el tema es si van a tomar acciones concretas respecto a la búsqueda por estos tipos de productos. Yo me acuerdo de haber visto una encuesta de FENAPRED, que es de CNSA, pero es la entidad que habla justamente de vida, y hicieron una encuesta en diciembre del año pasado, justamente buscando entender sobre si realmente esta conciencia que se despertó se traduce en una acción concreta. Y la realidad es que no tanto. La realidad es que las personas, tal vez por el impacto económico, el desempleo, las condiciones que tenemos hoy en muchos de nuestros países, hacen con que también las personas tengan otras prioridades de gastos. Y ahí cabe a nosotros como industria de trabajar con estos productos inclusivos, a hacer el mercado y la torta volver a crecer. De nada, muchas gracias. Renovamos el aplauso y el agradecimiento para Marco Salum de Swiss Re. La continuidad ahora es para Ezequiel Garay, CEO de Aon Reinsurance Solutions. Bienvenido. Bueno, el tema es, ahora que estamos en el bloque de los brokers, bueno, ¿cómo vivió cada uno de ustedes esa pregunta un poco general? Empezamos con Ezequiel, ¿no? ¿Cómo vivió los brokers justamente la pandemia? ¿De qué manera los afectó? ¿Qué desarrollos se hicieron en materia de tecnología para enfrentar justamente muchos temas? ¿Qué nuevos productos desarrollaron en ese momento? Justamente los brokers están siempre a la vanguardia con respecto a la búsqueda de nuevos productos, ¿en qué puntos se han visto afectados y en qué puntos pensaron que hay una oportunidad, ¿no? Es un poco el tema y cómo vislumbrar el futuro, ¿no? Cómo ver el negocio del reaseguro a nivel internacional y cómo puede afectar a la Argentina en una medida en los próximos años, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, a ver, es difícil hablar sin repetir cómo vivimos nosotros la pandemia. Creo que como todos, digamos, al principio la incertidumbre era grande, en todo sentido, digamos.
se paró la construcción, empezó a haber siniestralidad en algunos ramos bastante fuerte, las colocaciones, bueno, con el parate de la construcción había una amenaza de ejecuciones en las pólizas de caución bastante fuerte, muchos avisos de siniestros por incumplimientos que después en general no se dieron, algunos están abiertos todavía, no se sabe bien cómo termina eso. La parte de vida la comentó Marco ya bastante, la parte de RT con la declaración del COVID como enfermedad profesional, el uso del fondo de enfermedades profesionales para sustentar todo eso, los autos que no circulaban, de nuevo la construcción parada, o sea, la verdad que era una cosa medio compleja de entender en ese momento. Primero nos fuimos por 15 días a nuestra casa. Sí, claro. No sé si se recuerdan que Trump dijo, por el tema de interrupción de negocios, Trump dijo: no voy a permitir que ninguna compañía de seguros deje de pagar esto, porque se llenaron de los bolsillos de prima durante miles de años. Bueno, eso hubiera sido, creo, catastrófico para el mercado. Al final no se terminó dando. Algún pago graciable por interrupción de negocios sin daño material, esto es generalmente excluido. Y nosotros, la verdad, vos me preguntás cómo transitamos la pandemia. También nosotros tuvimos nuestras propias cositas, digamos. Nosotros habíamos anunciado la integración con Willis un mes antes. A fin de año tuvimos un cambio de liderazgo dentro de la compañía después de 30 años. Entonces, bueno, la verdad que es muy difícil entender todo lo que pasó en 2 años. La verdad que fue muchísimo. Y después, bueno, como todo, digamos, tratando de fortalecer equipos, a nivel tecnología, creo que es innegable que desde lo más básico, la verdad que respondió muy bien. De un día para otro todos estábamos conectados por videollamada, cosas que antes no se usaba demasiado, hasta, bueno, la modelación de COVID y una serie de cosas. Es difícil tener a un broker guardado, tenerlo en cuarentena. Nosotros normalmente nos movemos mucho, en general. Entonces para nosotros fue todo un desafío. Llegar, estar desde la casa. Imagínate cuando yo te hablo del cambio de liderazgo, es difícil también, vamos a un cambio que es estructural, es un cambio también de cultura, y hacerlo con la gente en la casa también es complejo. Bueno, y el futuro, yo creo que en el futuro vamos a saber usar y aprovechar las cosas buenas que nos dejó la pandemia, y creo que muchas cosas van a volver a la normalidad. Creo que más de lo que nosotros creemos. Ya hoy hay muchísima presencialidad, ya hay muchas cosas que volvieron a ser como antes y creo que todavía falta. A nosotros nos gusta, ¿no? A nosotros nos gusta nos gusta estar acá. Bueno, creo que eso lo compartimos todos. Así que bueno, no sé si me quedó alguna cosita ahí pendiente. Decime, Pedro. ¿Cuál es la fortaleza de ellos? Mirá, yo te digo, la fortaleza de lo que pasa es que por ahí todos piensan lo mismo. La fortaleza de ellos para mí es el equipo. Un equipo local y regional, para mí es extraordinario. Lo que pasa es que ahí ya empezamos con la publicidad. No vine a hacer esto, pero la fortaleza de ellos es esa, digamos. Nosotros trabajamos con líneas de especialidad, es una estrategia que arrancamos hace varios años y nosotros tenemos, te lo da un poco el volumen que se fue haciendo durante años, la cartera te permite dejar de ser un poco generalistas, que es lo que hacíamos nosotros hace 10 años, todos nosotros, y empezar a contratar gente que pueda hablar el mismo idioma con suscriptores, compañías aseguradoras, etc. Si vos preguntás cuál es, y ahora, tú mencionabas la parte regional, todo lo que es tecnología aplicada a comunicaciones, creo que nos ayuda bastante a poder bajar eso sin tener que viajar,
y de estar un poco más presente. Nosotros hemos hecho seminarios para muchísimos clientes en Latinoamérica, lo hemos hecho desde Colombia, Argentina y Miami, todos se conectan sin ningún tipo de limitación. Por eso yo creo que a futuro lo que creo que vamos a lograr es esto, una buena combinación entre lo que ganamos y nos quedó de la pandemia y lo otro que yo creo que es bastante más parecido a lo de antes. Durante la pandemia se interrumpieron prácticamente casi todos los viajes, pero no sé si por mucho tiempo, un año o casi todo. Estaba cerrado acá, fue un año largo, creo, desde marzo, no sé, un mes, desde marzo hasta 5 más. Mediados del año pasado. Bueno, nosotros apenas pudimos, creo que todos, cuando pudimos pusimos un avión. Después cortado por la segunda o tercera ola, tercera creo, ahora había 150.000 casos. No, vos sabés que los resultados son buenos, digamos. No, pero pará, en todo este contexto nosotros habíamos previsto, no solamente en Argentina, a nivel global, se había previsto una rebaja en los ingresos de 30%, 40%, o sea, te estoy hablando de los 4.000 millones de dólares. Bueno. O sea que viajar para conseguir negocios es importante también, ¿no? A mí me gusta verme con la gente. Yo no soy muy fanático de la videollamada. Se usa, se aprovecha, pero en algunos casos, en la mayoría de los casos me gusta verme con la gente. Creo que con ustedes ha sido mucho que no nos veíamos, así que yo eso me gusta. Estamos todos de acuerdo con eso. Bueno, muy bien. Gracias, Ezequiel. Un aplauso para Ezequiel. Pedro, Hola. pregunta. René Geralde, ajustador de Chile. Quería preguntarle y compartir un poco una experiencia local en nuestro país, concretamente sobre el rubro vehículos motorizados. A mediados del 2020, y con muchísimos vehículos detenidos, estacionados en las casas de sus propietarios, venía el momento de las renovaciones y empezamos a observar que la gente no renovó. Ante eso el mercado reaccionó sacando un producto bastante novedoso que duró un tiempo con mucho auge y ahora había parado y ahora se está retomando nuevamente, que es la cobertura por kilómetro andado. Yo consulto en este ámbito en que hay representantes de prácticamente todas las regiones de acá. ¿Ese fenómeno se dio también en estos países de Latinoamérica? Esa es la consulta. Voy a contestar yo porque estoy un poquito más metido en retail. Vamos a hablar claro cómo es ese producto y hablemos sobre la técnica de seguros para definirlo. Los seguros se generan a partir de una prima X que un mercado tiene que juntar para pagar una cantidad de siniestros que hay que pagar. La prima del uso por hora es una ventaja comercial para aquellas compañías que arrancan con esto y toman una primera delantera. Pero como bien sabe cualquier liquidador, si no alcanzaran las primas, porque son menores las primas por hora, o por kilómetro, o por el pay as you use, y los siniestros no bajan, porque los siniestros se siguen produciendo en la misma frecuencia, en la misma cantidad, en el mismo volumen, las primas necesariamente por hora a largo plazo tienen que llegar a cubrir los siniestros necesarios, más los gastos y las comisiones y todo. Entonces, es un buen enganche comercial. Vamos a ser honestos, es solamente una herramienta de marketing, no es real.
Porque la gente pague menos prima por usar menos horas, lo que hace es una redistribución de las primas, nada más. Pero la cantidad de la prima, en definitiva, es el monto que necesita recaudar el mercado para poder pagar los siniestros. Y si la siniestralidad no cambia, las primas al final se tienen que ajustar. Esa es la realidad de la hora. En una etapa, en un periodo donde nadie estaba utilizando los autos, bárbaro, fantástico. ¿Sí? Se pagaba cero. Pero también hubo muchísimas compañías que dieron rebajas durante ese periodo a las cotizaciones de autos y fue un movimiento que se generó a nivel mundial, no fue solamente en Argentina o en los países de Latinoamérica. La gente no estaba usando el auto y entonces se le dio rebajas porque las calles estaban vacías y no había siniestralidad. Pero en cuanto recuperó la actividad económica por país, volvimos a lo mismo. Es más, no sé si nos volvimos peor porque la gente está más histérica. ¿Sí? Seamos honestos. Bueno, primero Pedro, gracias por permitirme participar de este espacio, no a mí, sino a Special Division como un todo, y aprovecho para celebrar la bienvenida a un viejo amigo, pero un nuevo actor en el mercado, y eso es muy bueno para la industria, ¿no? Que haya una nueva opción adicional para el mercado siempre es algo que tenemos que celebrar, ¿no? Considerando el todo, ¿no? Alterando un poco el orden de tus preguntas, pero siempre respondiendo todas, me gustaría también compartir con aquí los colegas y con la audiencia un poquitito nuestra visión de cómo estamos viendo el mercado de reaseguro. En las últimas semanas, te diría, hemos tenido varias reuniones con las visitas de reaseguradores, algunos de ellos aquí presentes, y de alguna manera la impronta que hemos percibido es la preocupación por el sostenimiento y la mejora en los resultados técnicos. Eso implica, o de alguna manera llega a inferir, de que en las próximas renovaciones los mercados, y corregime Marcos si me equivoco, tal vez pongan un mayor énfasis en el análisis de la información que reciban de las aseguradoras, todo ello con el fin de determinar las condiciones contractuales de las renovaciones de los programas en función de la siniestralidad y de la evolución de cada una de las carteras, ¿no? Dicho esto, en lo que respecta a la renovación contractual que se avecina, no percibimos que haya un tema de reducción de capacidad, todo lo contrario. Creemos que la capacidad va a seguir siendo satisfactoria para nuestro mercado. Obviamente, aquí también algo que gustaría compartir es el rol que han tenido en determinados programas, fundamentalmente lo que es la parte contractual, el reaseguro local, ¿no? Sobre todo en aquellos programas que están establecidos en moneda local. Es importante destacar que no todos los mercados internacionales o los mercados admitidos tienen interés en participar en programas que están establecidos en moneda local. Eso tiene que ver más con algo que es propio de nuestra economía que del reaseguro en sí mismo, ¿no? Pero bueno, es importante también destacarlo. Y más allá de esa cuota de mercado que garantiza un porcentaje del 25%, los aseguradores locales han sabido usufructar esa coyuntura, insisto, en determinados segmentos del mercado, ¿no? Decía yo recién lo de la capacidad, en términos de capital, el capital disponible en el sector asegurador a nivel mundial en el año 2021 se estima en aproximadamente 728 billones de dólares. Un 83% de eso proviene de lo que comúnmente denominamos como reaseguro tradicional. Cuando digo tradicional me estoy refiriendo claramente a las empresas cuyo objeto específico es el del reaseguro. En tanto que el 17% restante proviene del mercado de capitales, es lo que comúnmente llamamos vehículos de bonos catastróficos, que son accesorios a nuestra industria, ¿no? Desde esa perspectiva, lo decía recién, no visualizo una escasez de capacidad. Obviamente que cada uno de los programas serán renovados en función de sus propios méritos. No prevemos que haya cambios a nivel generalizado del mercado, sino que cada cartera amerita su análisis particular, como ha sido siempre y como debe ser siempre. Y no me recuerdo cuáles fueron las otras preguntas que hiciste. Un poco el tema de la pandemia, cómo lo hemos atravesado. En nuestro caso siempre hemos, respetando todos los protocolos imperantes a nivel gubernamental, hemos siempre mantenido o intentado mantener una presencialidad que debo reconocer que en nuestro caso nos ha brindado un plus, porque si bien
Hoy en día la tecnología nos permite estar permanentemente conectados de manera casi inmediata. El valor agregado que da la presencialidad en nuestra industria, y eso que parecía siempre que es un cliché, definitivamente es un hecho y queda claro que eso es irreemplazable, digamos, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con la toma de decisiones, con la definición de estrategias y demás, eso de alguna manera nos da la posibilidad de poder resolverlo con mayor inmediatez, en beneficio claramente de los clientes como un todo, ¿no? Perdón si me metí alguna pregunta, pero... Está referida un poco al interesante desarrollo que Special Division ha hecho en los últimos años en Latinoamérica, ¿sí? Creo que es uno de los brokers que más ha crecido en los últimos años, no solamente en la Argentina, sino también que está incursionando en otros mercados. En la Argentina creo que sí, ya prácticamente pasa a ser no. Por eso cuando yo hice la pregunta a Ezequiel, también traté de distinguir cuál es el perfil más fuerte para ello en el sentido de facultativos y contratos, ¿no? Porque creo que se está produciendo una especie de división en los liderazgos de contratos, ¿no es así? Algunos están más fuertes en contratos facultativos y otros están más fuertes en contratos ya sean profesionales o no profesionales, ¿sí? A eso apuntaba cuando hice la pregunta, pero también de todas maneras estuvo contestada. Por eso que ese es el punto, ¿no? De que Special Division creo que está más abocado a contratos facultativos, ¿no? ¿Sí? ¿Es así o no? Sí. Para compartir cifras en números redondos, aproximadamente un 80% de nuestro portafolio proviene del negocio contractual, 20% restante, pero independientemente de si sea contractual o facultativo, la clave está en el foco del cliente. Un poco esos son los retos a los que de alguna manera responde la propuesta tuya de los desafíos de estrategia de los corredores de reaseguro, ¿no? Siempre tratar de pensar en cómo generar un valor agregado a los efectos de brindar soluciones a las carteras de la compañía, ¿no? Algo que no es algo del momento actual, debe haber sido siempre en el pasado, en el actual y en el futuro, digamos, ¿no? También es cómo están, esta pregunta va para los tres, ¿no? Porque cómo están enfocando el tema de los liderazgos en los contratos, ¿no es así? Es decir, los aseguradores que normalmente lideran un determinado tipo de contratos en uno, lo que lideran otro tipo de contratos en otro, y después, bueno, hay el resto que acompañan, ¿no es así? Pero ¿qué aseguradores hoy están formando el liderazgo, digamos, en la colocación de contratos en este momento? En la Argentina, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las aseguradoras libres? Reaseguradoras. Sin ánimo de compartir verdades reveladas, pero sí me gustaría compartir una impronta en cuanto a distinguir reaseguradores que tienen una visión holística de los clientes, en el sentido de tener un partnership de alguna manera transversal, de acompañar a las aseguradoras en la mayoría de sus programas, en tanto que otros son tal vez más de nicho, entonces creo que la distinción viene más bien por ese lado, digamos, ¿no? En cuanto al liderazgo, corregime, en todo caso lo compartimos, pero claramente a Hannover, SCOR, Amlin, para mi modesto entender, son los tres que lideran el mercado con esa visión holística. Swiss Re y Marcus ya tienen un nuevo approach, felizmente, lo que tiene que ver con la región, y eso es bienvenido, porque bueno, han habido ciclos, ¿no? Y cada una de las reaseguradoras también ha ido acompañando esos ciclos, o retrayéndose o nuevamente. Exactamente, pero esto no viene con ninguna distinción peyorativa para ninguno, ¿no? Amigos todos. No, de acuerdo. Yo creo que sí hay que hacer una distinción entre lo que dijiste. Hannover lo tiene más repartido, Score está un poco más fuerte en los riesgos de property, y en Casualty Amlin es el que pone en general el precio y lidera gran parte de los contratos del mercado. Pues hay otros, digamos, ya no es más un mercado de 3 o 4 aseguradores, hay muchísimos que han hecho un gran trabajo. Y en el caso de Swiss Re y Munich, que son los que Swiss Re vino, tuvo algunos cambios en algunos ramos en especial, en la opción, etc.
La verdad que es verdad, ahora están en una etapa en la que han reforzado, hay un diálogo extraordinario y hay muchas cosas de innovación que hoy se pueden ver construir. Previo a tu intervención, presentamos unas preguntas. A ver, yo no soy quien para hablar específicamente de los contratos y todo eso, porque digamos, somos los chicos nuevos de la cuadra, con lo cual estamos arrancando lo nuestro, sobre todo facultativos, y utilizamos a todo el mercado. Pero contestando a tus otras preguntas, primero, una no la voy a contestar, que es qué pasó durante los 2 años de pandemia. No me pasó casi nada, cambié de trabajo, hice algún cambio en mi vida, no sé, alguna cosita. Creo que muchos de ustedes lo saben, pero fue un tiempo emocionante porque fue liderar 2 aspectos importantes. Uno, la primera etapa de una pandemia, desde marzo, contener a la gente, mantener todo, establecer lo que fue toda la parte de comunicación virtual y sobre todo levantar el ánimo contándole a la gente el mes que viene ya nos juntamos, como dijimos todos. O sea, no fue fácil. Afortunadamente, y sí me voy a agrandar un poquito, nosotros en el 2018 ya habíamos previsto que en un foro de riesgo público dijimos, mi preocupación, yo lo dije específicamente, era un tema de pandemia, era para lo que el mundo no estaba preparado. Y hicimos un ejercicio de manejo de crisis en el 2019, antes del COVID, sobre un problema de pandemia en Argentina. Con lo cual, la verdad que lo pudimos manejar y tuvimos, bueno, pero nadie esperaba una pandemia de esta dimensión. Esto es una realidad. La segunda parte de mi pandemia la viví creando una empresa que de cero. Con lo cual, también es otro desafío enorme cuando uno está creando una empresa que arranca y no se puede ver con la gente ni se puede ver con los clientes. O sea, fue realmente una experiencia interesante. En un año logramos un montón de cosas, tuvimos un crecimiento de un infinito por ciento, estuvimos en cero, tuvimos sistemas infinitos porque estábamos en cero, todo en cero, pero igual todo lo que hicimos fue infinito y hace poco inauguramos eso. Para hablar, a mí me gustaría hablar un poquito de lo que yo trato de analizar, que es sobre todo mi trabajo del futuro. Acá el liderazgo de Locton Ri es de Sergio Ariotti, que está sentado en el público, y el equipo ya que tomamos, nos robamos un poquito de gente de todos lados, y seguiremos robando. Pero me gustaría plantear un tema que surge tanto de la exposición de Daniel como de Ana Suisse, todos. A ver, hoy estamos mirando un mundo de riesgo que lo estamos tratando de evaluar con nuestra experiencia del pasado. Y lo que estamos encarando no tiene absolutamente nada que ver con el pasado. Afortunadamente los mercados tienen una reacción rápida en algunos aspectos, muchas veces cortando coberturas ante el desconocimiento, y otras veces tienen un trabajo más lento. ¿Sí? Hoy estamos enfrentando 2 cosas que son muy críticas. El tema cambio climático, que ya se está viendo. Yo tuve la suerte de participar, fui orador en la COP26, además del chairman del Lloyds, que estuvo haciendo una presentación más de anfitrión, digamos. Fui la única persona en el mercado de seguros que estaba hablando sobre financiación climática y riesgos climáticos. Y la otra es el otro, digamos, imprevisto, que realmente no estaba previsto, es la guerra que estamos viviendo. Y es una guerra mundial en cualquier definición que le quieran dar. Ya la guerra, el teatro de operaciones era Ucrania. Esto es una guerra híbrida, económica, energética, social, cibernética, donde todo el mundo está tomando algún partido y está cambiando nuestro mundo hacia el futuro de una forma que todavía no tenemos dimensión. Y va a cambiar también todas nuestras modalidades de percepción de riesgos y de la percepción de los mercados de seguros. Las coberturas vinculadas a seguros de energía van a ser totalmente distintos. Va a haber otro tipo de inversiones, vuelve la energía atómica, un poco por cambio climático, un poco por la dependencia del petróleo, por la situación de Rusia. Va a haber crisis migratorias importantísimas. Europa está recibiendo 5 millones de personas que no tienen a dónde volver, no es que van porque quieren, no tienen a dónde volver. El delta anterior del ingreso y egreso
eran 1 millón de personas anuales, ahora van a recibir 5. Va a haber problemas sociales, va a haber problemas nacionalistas, va a haber problemas sectoriales, va a haber áreas que va a haber problemas de hambre a nivel mundial. Todo esto va a cambiar el panorama de riesgos. Y el problema es que no tenemos ninguna proyección previa, nuestro modelaje. Lo que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo, cualquiera de ustedes, es modelar riesgos sobre el pasado y hoy tenemos que modelar sobre algo que no conocemos. ¿Sí? Yo creo que ese va a ser el principal desafío del mercado de los seguros. No es que el cambio climático va a cambiar el tipo de seguros. El secreto del seguro del cambio climático es otra cosa, es algo que sabemos que va a pasar. ¿Cómo vamos adecuando? ¿Cómo nos vamos adaptando a ese tipo? Creo que el mercado de reaseguros tiene una enorme etapa de adecuación sin números. Y eso es algo que a todos los que están acá, actuarios y todo eso, entramos en pánico. Nosotros nos basamos en nuestras proyecciones actuariales. Entonces, va a ser un desafío. Hay mucho capital. Cambiar la tasa de interés. Hay inflación del 8% en Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Vamos a volver a, estaba viendo las tasas del combine de Lloyds. Bajó a 93, venía de 104. Puede volver para arriba, sí, porque ahora va a tener un mercado con tasa de interés donde las inversiones le van a permitir afinar un poco los riesgos y ganar más financieramente. Hace un par de años era una tasa del 2, del 1,5. Todo eso va a cambiar mucho el mercado de seguros. Y la realidad, y de los seguros obviamente, y la realidad es puede también achicarse el capital por la imprevisibilidad que tenemos en el mercado. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que tener una visión muy seria. Insisto, Lockton recién empieza, vamos a hacer dolor de cabeza para todos, o sea, esa es parte de mi función, a lo que me dedico, pero creo que sobre todo lo que tenemos un desafío es cómo vamos a poder prever lo próximo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a poder prever los cambios que vamos a tener que enfrentar? Y es un trabajo donde yo creo que incluso habría que hacer mesas de discusión muy amplias con todos. O sea, además de ser competidores, somos amigos, nos conocemos, hace años que estamos escuchándonos unos al otro. Tenemos que empezar a hacer mesas para ver qué es lo que vamos a necesitar. Siempre cambios, oportunidades. Si hay algo que nosotros vivimos del concepto de shit happens. ¿Sí? Nos pagan por ello. Pero tenemos que encontrar las oportunidades, tenemos que encontrar cómo evolucionar para proteger a nuestra comunidad. Así que vos pensás que la tecnología no va a poder prever algunas cosas que van a ocurrir. Absolutamente. ¿Quién preveía la guerra? A ver, desde el año 2014 que Crimea está tomada y que Putin está queriendo. Y sin embargo, 15 días antes, yo estaba escribiendo 15 días antes, de hecho le avisé a una amiga que vivía en Ucrania, andate, no me creía ella que vivía en Ucrania. ¿Quién preveía esta guerra? ¿Y quién preveía las consecuencias económicas de esta guerra? Todavía no las sabemos. O sea, insisto, no hablemos de la gente de Ucrania, hablemos de cómo va a afectar al resto del mundo. La crisis de hambre que puede haber en África, el valor de los commodities, de todo, todavía tenemos un resultado social. Muy bien. Vamos a hacer un poco de preguntas. Vamos a dar ¿tenemos preguntas por esta parte tan interesante? Sí, sí. Bueno, yo voy a hacer una aclaración para complementar un poco lo que dijo Alejandro con respecto a las coberturas estas por tiempo, que presentó René hace un ratito. Bueno, estas coberturas nacieron como consecuencia del aislamiento obligatorio. O sea, algunos vieron la oportunidad de ofrecer al mercado una cobertura de más bajo costo en función de la utilización del vehículo. ¿Sí? Esto ocurrió prácticamente en todos los países. Algunos empezaron más rápido, otros más lentos, pero esta cobertura se propagó rápidamente porque el tema del aislamiento obligatorio obligaba un poco este tipo de actitud, porque si no, evidentemente mucha gente no quería renovar su seguro. O sea que esto funcionó bien, es decir, lo que no sabemos realmente bien, toda esa información, que en el punto de la incógnita, es cómo ha sido la siniestralidad de esas pólizas. Por supuesto que cuando la pandemia, el aislamiento fue terminando, la situación de riesgo cambió completamente porque otra vez la exposición volvía a una situación normal. Esto indudablemente requería mayor prima. Pero
yo siempre digo lo siguiente, que hay consumidores para todo. Hay gente que utiliza el auto mucho y otros que lo utilizan poco. O sea, aquellos que son domigueros, que salían con el otro domingo solamente, seguramente esta cobertura les viene fantástica. Y lo van a seguir haciendo. En la medida de que la siniestralidad no vulnere la prima que están cobrando, la cosa va a seguir. Sí. Ten en cuenta que el tipo que maneja mal el domingo, Sí. le van a ir a siniestralidad. Bueno, sí, puede ser. Vamos, si lo usa solamente el domingo, todo el domingo choca, Bueno, le van a medir la siniestralidad. Si todo el domingo pisa algo, bueno, eso también es una apreciación, ¿no? Que tenemos que ver los números. hay cobertura que tiene que ver con el rating de la música. Sí, porque la cobertura no deja de ser una especie de, ¿cómo se llama? La acción del score. Es un score, una medida es un score. Establezco una prima en función de la exposición, ¿no? Pero tenemos que definir cuál es la exposición. Ese es el punto. No existe todavía quizás estadística suficiente para decir si esto va o no va. Pero lo que sí es cierto, como siempre, es la oportunidad, ¿no? Es la oportunidad para sacar una cobertura que es atractiva y que la gente compra y que después resulta quizás un poco más difícil que se vaya. O sea, yo sé que los jóvenes actúan rápidamente hoy con el tema de la compra por internet y inmediatamente cuando ven claro dando me gusta lo cambian rápidamente. Pero los grandes no son tan así. Es decir, los grandes por ahí se vean quedando en la medida de que el premio no es tan alto. Entonces, o sea que hay un sector de cobertura de personas que se van a quedar con esa cobertura. Es decir, y eso es lo rescatable para aquellos que se lanzaron primero. Bueno, es un poco la pregunta que tú tenías, René. Esto se ha generalizado prácticamente, pero bueno, estamos empezando a dar la vuelta con respecto a este tema y bueno, y ocurre lo que él señalaba de que mucha gente vuelve a las coberturas normales, en la medida que los precios se... Ahora, hay otro tema, por ejemplo, acá en la Argentina, ¿no? En la Argentina, las coberturas normales, llamamos todo riesgo completo, inclusive todo riesgo con franquicia, con franquicia elevada, ¿no? Que es la verdad que más se da, cada día digamos, se desarrollan en la medida de que los precios son totalmente distintos entre compañías. Es decir, hay algunas compañías que cobran un 100% menos que otras. Hay una diferencia de tarifaría terrible. Es decir, esto es justamente algo que me llama a mí la reflexión. Cuando hablamos del data analytics o del big data, que es información para tarifar y para determinar, tomar decisiones, que uno hace el análisis de la accidentalidad en un ramo, determina que la prima pura tiene que ser tanto, y después no la puede aplicar nunca, porque se aplica esa prima pura, ese costo pierde la cartera. Es decir, esta es una realidad total. O sea, la insuficiencia de prima ante la necesidad de tener prima para poder sobrevivir, hace de que estemos con primas insuficientes. Y ese es uno de los problemas que tiene el seguro automóvil, precisamente. ¿Sí? Es decir, autos tienen serios problemas en este momento. Serios problemas. Un poco lo han dicho aquí, en el sentido de que, ¿qué ocurre con autos? Como yo digo siempre, los ingresos van por la escalera, tomando un dicho de un líder, y los egresos van por el ascensor. O sea, es decir, los costos de las reparaciones han crecido muchísimo más que las primas, ¿no? Y por el otro lado, estamos viendo el problema de las inversiones. Siempre la rentabilidad de inversiones ha sido un paliativo a los resultados negativos técnicos, ¿no? Hoy eso no se da. Entonces no tenés suficiente resultado técnico positivo y tenés prácticamente cero de resultado financiero. Ese es otro problema. Por eso estamos observando ahora, con estos niveles de inflación que hay en la Argentina, que no hay inversiones que logren restablecer un poco la pérdida inflacionaria, las compañías están mostrando balances negativos. Lo estamos viendo en los últimos 2 trimestres, que la mayoría de las compañías del mercado tienen balances negativos. Este es un problema muy serio para la Argentina en materia de seguros de automotores. Por eso que el problema del scoring, las primas, es toda una disyuntiva que justamente uno no sabe realmente cuál es la prima correcta y si se aplica la prima correcta. Es comercial, depende de la rentabilidad, depende de la demora de pago.
suspenden pagos a talleristas, a proveedores, 60 días, con la tasa de inflación que tiene hoy, a lo mejor compensa económicamente puede compensar económicamente la situación financiera que no logra. Es muy simple, en vida, la demora de pago en vida es uno de los condicionantes de los contratos. O sea, vida tiene un promedio de, no sé, no quiero mentir, pero 6 meses, 8 meses, pero no porque, sino porque simplemente hay que liquidar el siniestro, hay tiempos, hay gestiones, o sea, el promedio no es el año, 6 meses, el promedio del año, son 18 meses, puede tardar mucho. Entonces, la rentabilidad financiera se mide sobre el resultado total de la prima del año. ¿Sí? Y después están las compañías que lo que hacen es, están jugando a el cash flow. Entonces, prefieren tener cash flow, aguantar, tener una participación de mercado, jugar al ajuste del valor de los autos, la inflación. Hoy tenemos autos usados que valen más que los 0 kilómetros porque no hay 0 kilómetros. Entonces, todos estos desajustes, y cada compañía los interpreta de su manera, pero, vuelvo a decir, a mí el tema conozco muy bien el sistema del pago de prima por uso, ¿sí? Y personalmente yo soy mucho más proclive a un sistema de seguro registro, ¿sí? Un seguro registro, en función de que yo digo, cuando voy a sacar registro, denuncio mi intención de manejar, distribuiría las primas entre todos los que van a manejar. Digo, si voy a estar en un auto particular, privado, profesional, camión, de 10 toneladas, 20 toneladas, tengo un montón de información de suscripción que hace mejor y natural de mi persona, ¿sí? Y pago la prima por la cantidad de años que tengo registro. Y después la RC la hacemos aparte y la hacemos todo lo que es obligatorio. Entonces, permite otro tipo de evaluación. Tenemos que evolucionar y a medida que se vaya viendo todo el sistema de automotores, se irá evolucionando hacia y con los resultados. Es cierto, hay un problema de descapitalización de compañías importante. Ni hablar de la calidad de los títulos que tienen. O sea, no quiero ni empezar por ese lado. Bueno, si tiene alguno algo por agregar. Entonces vamos a preguntar al auditorio si realmente tiene alguna pregunta sobre estos temas, alguna opinión en particular. ¿Un comentario? Bueno, si no lo hay, vamos a dar por terminada la jornada de hoy y agradecerles a todos la presencia y especialmente a nuestros panelistas que nos han dado un brillante aporte en esta mesa redonda. Bueno, muchas gracias, un aplauso para todos.